Porcentaje que no se estaría enviando al Brasil se está enviando a la Argentina, y también que a pesar de las sanciones es más conveniente mandarlo a la Argentina porque el pago significa algo mejor para los ingresos del país. Para hablar de esto es que vamos esta noche a tener una entrevista con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina. Franklin, muy buenas noches, bienvenido a Desacuerdo. Muy buenas noches, un saludo a la amable audiencia de su programa y bueno, a la orden. Esta noche también hablaremos en la otra parte del programa sobre lo que ha sucedido el día de hoy en esta jornada, elecciones en Colombia. Vamos a analizar también las elecciones en Colombia. Quédese con nosotros en Desacuerdo, que volvemos con la entrevista al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. De largas filas de motorizados en busca del hidrocarburo. Los vehículos del transporte internacional e interdepartamental bloquearon las principales vías de las ciudades del eje troncal y las estaciones de servicio se vieron rebasadas por la demanda de cientos de vehículos. El transporte pesado se declaró en emergencia y el gobierno comprometió sus esfuerzos para volver a la normalidad, aunque para ello pidió hasta la primera semana de junio. Una de las imágenes más compartidas en redes fue el comunicado de YPFB, donde dice que se garantiza el abastecimiento de diésel mediante la firma de contratos de importación del hidrocarburo y el incremento de la producción de carga de las refinerías en 105%. También dice que YPFB suscribió diversos contratos para garantizar la importación de diésel y gasolina conforme a la demanda interna. Las redes hablan. Nuevamente agradecerle, ministro Franklin Molina, por haber venido a nuestro programa. Quiero empezar con la pregunta fácil, con la pregunta de la semana. ¿Qué pasó con el diésel, ministro? Bien, yo creo que hay que hacer algunas precisiones en cuanto a entender el contexto del problema que se suscitó. Nuestro país tiene una fuente de abastecimiento por dos lados. La primera es la producción nacional, que se produce diésel y gasolina y líquidos a partir de nuestras refinerías, Alberto Villarruel, y también la otra refinería en Cochabamba. Y hay una pequeña refinería privada, Oro Negro. Esa producción en este momento está llegando a cubrir prácticamente entre 40%, 45% de la demanda. El 60% se importa. Y hemos tenido una situación, primero, en cuanto al mantenimiento de la terminal de carga de Arica, que se está ejecutando y que estaría concluida en la primera semana de junio, que es por donde ingresa el combustible diésel y gasolina, principalmente en la parte norte del país. El otro efecto que se suscita en ese escenario son una serie de bloqueos permanentes, bloqueos en la frontera, se suscita en Paraguay, en Argentina, en la zona de Bermejo, en Villazón, ¿no? Y en la parte chilena. Toda esta serie de conflictos y bloqueos, sumado también a un bloqueo que se suscitó la anterior semana en el Alto por 2 días, generaron una dificultad para que esa importación, ese abastecimiento y logística pueda llegar a La Paz básicamente y a Oruro. En ese entendido es que se suscitan estos problemas y bueno, rápidamente también adicionalmente ahí la otra complicación es que un proveedor también como Petroperú tenía que cumplir con un contrato, lastimosamente ahí también hubo problemas y toda esa suma de factores es que impactan negativamente en el normal abastecimiento, porque no hay que mencionar de que no había desabastecimiento, sino un problema logístico para que el producto pueda llegar en este caso a los tanques de almacenamiento, en este caso Sencata y también a Oruro. Pero luego de
martes de esta semana que finaliza, prácticamente se han hecho todas las gestiones para lograr ese abastecimiento. Se dijo que no llegó el diésel por falta de divisas. ¿Cuán cierto es esto, ministro? Totalmente falso, ¿no? Eso yo creo que los medios han generado, algunos medios han generado este tipo de rumores que no tienen fundamento, ¿no? De ninguna manera. YPFB es la empresa que administra los contratos de importación y reitero, las dificultades fueron de orden logístico. De hecho, nosotros teníamos previsto que en el caso de la terminal Arica, inclusive el problema de concluir todas estas obras de mantenimiento finalicen inclusive durante la primera semana de junio. ¿Se teme que haya más desabastecimiento? Se habló también de la posibilidad de que estos se sigan repitiendo. ¿Usted qué diría sobre eso? No, no es así. De hecho, el abastecimiento ya durante estos últimos días es prácticamente normal. Hemos efectuado todas las acciones conjuntamente con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que el abastecimiento sea completamente normalizado, y eso es lo que estamos trabajando en este momento con todo el equipo técnico de las distintas instituciones y la empresa estatal YPFB. Por lo tanto, creo que cualquier rumor en este momento es totalmente infundado sobre el abastecimiento de combustible, básicamente diésel, ¿no? Reitero, el problema se suscita solamente en el norte del país. En todo lo que es la región oriental, es decir, Santa Cruz y Cochabamba, no hemos tenido mayor dificultad, ¿no? Y reitero, este problema se suscitó precisamente por un aspecto logístico que, reitero, llama la atención que algunos medios hayan querido amplificar esto en sobremasía. No vimos así el año pasado, en noviembre, cuando sí había un problema también de bloqueos y definitivamente mucha población sí estaba desabastecido. Escuchábamos a productores que se quejaban de que no tenían combustible y no vimos ningún medio de comunicación característicamente opositor que haya dicho que había desabastecimiento. Nosotros sí lo decíamos y ahí sí había un problema logístico. Estoy hablando del año pasado, noviembre del 2016. Pero ahora se trata de magnificar y se trata inclusive de hacer una explicación que estaría vinculado a las reservas cuando no tiene absolutamente nada que ver el tema de los recursos que administra YPFB para el cumplimiento de sus contratos, en este caso de la importación de líquidos. Ministro, ahora sí entramos al tema un poco más complicado y es el tema de lo que está pasando con Brasil, ¿no? Hemos sabido por prensa que ustedes han intentado renegociar ese contrato con Brasil y la pregunta es ¿por qué se lo quiere renegociar? Bueno, nosotros manifestamos desde principios del 2021 nuestra disconformidad con un contrato lesivo al país. Primero, que el contrato, en realidad la octava adenda que se firma el año 2020, en plena pandemia o en la antesala a la pandemia, marzo del 2020 con Petrobras, lo hace un gobierno de facto y el entonces presidente YPFB firma un contrato o una adenda que genera un impacto económico negativo para el país. Se incluye en esa adenda los costos del transporte que tenía que pagar YPFB. Ese costo que sale precisamente de una subsidiaria de YPFB, que es GTB, representa como $70 millones al año de pérdida, y esa pérdida la tiene que asumir YPFB, lógicamente. Adicionalmente a eso se suscitan algunos elementos más durante el 2020, que son una fuerza mayor que impacta inclusive negativamente en YPFB. Eso nunca antes se dio. Bajo el argumento de la pandemia, curiosamente, se le acepta esa fuerza mayor y, bueno, durante el 2021, nosotros de manera formal, es decir, en distintas comunicaciones escritas y verbales, hemos manifestado a través de YPFB a Petrobras que no estábamos de acuerdo con
con la continuidad de ese contrato bajo esas condiciones. Mucho más cuando ya durante el segundo semestre del 2021 los precios comienzan a configurar un escenario que va a ir superando en aquel momento la barrera de los 60, 70 dólares el WTI. Bajo esos elementos, nosotros permanentemente estuvimos gestionando con Petrobras, inclusive esperando una respuesta, y lógicamente esa respuesta nunca llegó. ¿Cuál fue la postura de Brasil? ¿Qué decían ellos? Pasaron demasiados meses, una total lasitud respecto a este tema, es decir, postergar el diálogo, y efectivamente nosotros advertimos. De hecho, el presidente Armin Dorgaten viaja durante el mes de abril al Brasil, se reúne con los ejecutivos y le manifiesta esta posición, ¿no? De hecho, se le advierte que se le iba a disminuir el volumen de gas porque no estábamos en condiciones de seguir manteniendo ese precio. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque durante el año pasado muchas empresas, inclusive brasileñas, manifestaron el interés de adquirir gas boliviano a un mejor precio. Se acordarán ustedes que YPFB firma algunos acuerdos spot, me refiero contratos de muy corto plazo para vender entre 3 y 14 dólares ya durante finales del 2021. Y lógicamente, cuando negociamos con la Argentina, automáticamente esa comunicación hacia el Brasil, bueno, llega el 1 de mayo y lógicamente tomamos las acciones, que es reducir entre alrededor de 4 millones de metros cúbicos días hasta 6 millones. ¿Eso es el 30% que ellos sí, reclaman? Es el 30%. Ahora, esta decisión, claro, usted me está hablando de los precios, pero ¿qué significa esta decisión? Uno, ¿por qué la toman? Es un tema sencillamente comercial. Y luego, ¿qué significa? Me refiero a las sanciones. Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación de las sanciones, pero también hemos hecho una evaluación de cada uno de los puntos. Y dentro de una de las cláusulas precisamente está el que si una de las partes está en desacuerdo, lógicamente tiene que manifestar su desacuerdo. Lo hemos hecho a través de distintas comunicaciones y ante una no respuesta, lógicamente hemos tomado una decisión. Evidentemente se prevé que se puedan llegar a este tema de sanciones, pero nosotros hemos manifestado que también si se continúa negociando de esa manera, inclusive podríamos enviar hasta un menor volumen, ¿no? Porque tenemos un mejor mercado que podría inclusive cubrir hasta esas sanciones. Solamente deje manifestarle este dato. El país en este momento, con esta negociación inclusive que se tiene con Argentina y con esta disminución de volúmenes, está ganando alrededor de 100 millones de dólares más. Entonces, está claro que nosotros vamos a buscar los mejores intereses del país, y en esa lógica es que una negociación entre partes siempre tiene que buscar también condiciones para que ganen ambas partes. Ese es un principio comercial. Siempre cuando hay un negocio entre partes, el objeto sería que ambos ganen, y mucho más ahora que los precios están bastante elevados. El recurso energético es un recurso estratégico para los países. Nosotros estamos visualizando inclusive que nuestro país en este momento tiene una oportunidad no solamente de vender el gas como materia prima, sino también ir generando mayor valor agregado, como es el caso de nuestra planta de urea y amoníaco. A ver, ministro, han habido muchas interpelaciones o muchos comentarios de muchos analistas a partir de esto que usted señala, ¿no es cierto? Yo le envío menos volumen de gas a Brasil por razones comerciales. Unos analistas señalan que esta es una maniobra comercial que evidentemente podría darse, ¿no? Y otros analistas dicen que esto haría que se pierda, digamos, la seriedad del Estado, ¿no?, al momento de hacer un contrato, y que eso nos pondría en ciertos problemas a futuro, digamos, con otros potenciales clientes, etcétera. ¿Cuál
¿cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la decisión, digamos, que está detrás de la decisión que han tomado ustedes? En principio, Bolivia tiene una relación de suministro de gas con Brasil de larga data, ¿no? Desde el 90 estamos enviando volúmenes de gas y lógicamente hay un elemento importante aquí que yo mencionaba hace un momento. Petrobras negocia con un gobierno no democrático. El expresidente que firma ese contrato, de hecho, está prófugo de la justicia. Pero más allá de eso, nosotros entendemos de que hay mecanismos por los cuales dentro del contrato existen condiciones para la negociación. Y en ningún momento nosotros nos hemos salido de esos mecanismos que establece el contrato. Pero adicionalmente, reitero, está también la voluntad del país de ir suministrando gas. No significa que no se le va a enviar gas a Brasil. De hecho, nosotros hemos firmado 2 memorándum de entendimiento justo la semana pasada con 2 empresas importantes de distribución de Brasil. Desde la desregulación de su mercado de Brasil, no solamente Petrobras es el único que tiene el monopolio de adquisición del gas, sino que cualquier empresa que tenga una autorización en el Brasil podría hacerlo, y eso es lo que estamos haciendo, entrando en negociación con algunas empresas, pero reiteramos, bajo esas condiciones que Petrobras nos plantea a un precio de 6 a 7 dólares, cuando estamos vendiéndole a la Argentina alrededor de 20 dólares, lógicamente que es también un interés país de mejorar esas condiciones de precio. Y reitero, no vamos a seguir dando un precio donde podemos establecer mejores condiciones con Petrobras y lógicamente no hemos tenido ese retorno. Creo que se trata de más que tener una maniobra, sino tener un mecanismo que finalmente sea de ida y vuelta. En toda negociación, reitero, las partes tienen que establecer un mecanismo donde desde luego ganen ambas partes, no un solo lado de la negociación, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la reacción de Petrobras ante esto, ante todas estas comunicaciones que ustedes les han hecho? ¿Qué es lo que han manifestado ellos? Porque usted tiene razón, digamos, en el sentido de que, claro, yo cuando negocio algo y es un tema comercial, evidentemente las partes ven sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción que tiene Petrobras? Bueno, nosotros esperamos que Petrobras también pueda sentarse en la mesa, los hemos invitado a que se sienten, estamos esperando una respuesta por parte de ellos y reitero, estamos nosotros totalmente abiertos a conversar sobre este tema, pero reitero, también deben entender que hay una posición firme totalmente nuestra de mejorar unas condiciones de un contrato muy mal llevado sobre todo para la parte boliviana, ¿no? Si ellos no quisieran mejorar, digamos, las condiciones contractuales, ¿significaría que ustedes van a iniciar contratos con otras empresas brasileras? Vamos a buscar las mejores condiciones para el país. Ahora, la diferencia, digamos, en caso de que existan sanciones, lo leí en algún reporte, en alguna columna de un analista, que decía que incluidas las sanciones, ¿no? Digamos, en el caso que se den estas sanciones, incluidas las sanciones, aún así sería mucho más beneficioso enviarle más gas a la Argentina que enviarle todo el volumen, digamos, a Brasil. ¿Esto es cierto? A la Argentina y a cualquier empresa que en este momento quiera firmar con Bolivia. Perfecto. Ahora, entiendo que hay una cuestión técnica que quiero que nos aclare, presidente, o perdón, ministro. Entiendo que hay una diferencia en que las sanciones que pone Brasil por la merma productiva, ¿no? Y en cambio son otro tipo de sanciones si es que el país no tiene el gas que se ha comprometido para vender. ¿Es así? ¿Funciona de esa manera? Es decir, si yo tengo el gas, pero decido vender el gas a otro cliente porque hay mejor precio. Es un tipo de sanción.
Pero en cambio, si yo me comprometo a vender el gas y no tengo ese gas, la sanción sería distinta. ¿Es así? Es una pregunta técnica la que le hago. No, no, no. El contrato solamente establece una sanción de un porcentaje del precio por volumen no entregado, ¿no? Es simplemente eso lo que establece el contrato y en definitiva nosotros estamos dispuestos a que podamos pagar la multa porque lógicamente, reitero, inclusive pagando la multa el país tiene mejores ingresos a otro precio que lógicamente podría ser inclusive el mercado argentino. Es más, podríamos elevar de 14 a 18 millones de metros cúbicos adicionalmente ese envío a la Argentina y estaríamos hasta inclusive en condiciones de hacerlo. Y lógicamente que los ingresos inclusive serían mucho más para el país. Ese es el último punto. Estamos en un momento de precios altos, ministro, pero ahora estamos produciendo aproximadamente 20 millones de metros cúbicos menos que en el 2014, ¿no? En el 2014 llegamos a producir 60 millones, ¿no? Y ahora más o menos estamos produciendo 41, 42, por lo menos esos son los datos que hemos encontrado, ¿no? Y la pregunta, ministro, ¿qué está haciendo su despacho sobre esta situación, ¿no? Dado que estamos en un momento de altos precios, ¿no? Sí, este año la producción de YPFB en punto de fiscalización está por el orden de los 45 millones de metros cúbicos, ¿no? Es decir que son casi 15 millones de metros que hay en el cuanto al detrimento. Pero solamente quiero manifestarle un dato. El 2020 nosotros recibimos esa producción con 43 millones de metros cúbicos. Es decir que YPFB con el equipo técnico eleva la producción a 46 millones que se mantuvo durante la gestión 2021. Tuvimos un problema con un pozo y esa producción disminuye y durante este primer semestre del año estamos incrementando o estamos reponiendo ese volumen de producción con el Margarita 10. En este mes de junio precisamente ingresa ese volumen adicional, son alrededor de 3 millones de metros cúbicos. Luego también tenemos la interconexión del Incahuasi 5 que ayuda también a reponer esa disminución de la producción. Tenemos el incremento también de producción nueva como es el Pozo Boicobo y YPFB está desarrollando un plan de exploración. El objetivo principal es, primero, mantener esta caída de la declinación de la producción que desde aproximadamente el año 2015 comienza y que durante todos estos años, hasta el 2021, prácticamente esa declinación era bastante aguda. Lo que hemos hecho inicialmente a partir de un plan exploratorio y de un plan de emergencia, inclusive de mantener la producción, luego de que se habían paralizado una serie de proyectos durante la gestión pasada, es decir, durante el 2020, ha sido incorporar nuevos proyectos. Este año YPFB tiene alrededor de 20 proyectos exploratorios. Se está invirtiendo un monto bastante importante, tanto en exploración como explotación, con el objetivo de mantener esa producción. Adicionalmente a eso, en el marco de este plan exploratorio al 2025, se tiene previsto solamente en el upstream una inversión programada alrededor de 1.500 millones de dólares. El objetivo básicamente es tener una tasa de reposición de reservas de alrededor de 1. Lógicamente, esta meta va a estar también orientada para que se cumplan cada uno de los proyectos y definitivamente también que estos proyectos puedan tener ese grado de éxito para incorporar esa producción temprana y el objetivo sería reponer reservas. Es una tarea bastante ambiciosa, pero sin duda
venimos trabajando con todo el equipo, tanto del Ministerio de Hidrocarburos, conjuntamente con YPFB. Y ya se está iniciando, ministro, porque una de las grandes preocupaciones y cuestionamientos era precisamente la falta del proceso exploratorio, ¿no? El temor de que en un punto dado se nos acabe la vaquita lechera. Sí, reitero, estos proyectos que estamos incorporando en cartera, de hecho es un año muy histórico. Hemos denominado el 2022 como el año de la exploración, porque no solamente son los proyectos que se incorporan, sino también una serie de acciones y medidas para incrementar la producción. Continuamente en los directorios de YPFB estamos aprobando los distintos proyectos que sin duda son parte del trabajo coordinado para que lo antes posible se aprueben no solamente presupuestos, sino los programas y proyectos. Estamos nosotros trabajando con una línea de tiempo bastante ajustada, debemos reconocerlo. Sin embargo, paralelamente a ello, tenemos que hacer algunos ajustes en la normativa. Comenzamos ya el año pasado con algunas medidas como ser la incorporación, por ejemplo, de exploración en campos marginales y maduros, que hemos emitido un decreto. Eso también prevé la producción no solamente de crudo, sino también de condensado. Estamos trabajando en un proyecto de ley de asociaciones que tiene que ver con la modificación también normativa. Esto va a tener un rango seguramente de ley y estamos trabajando en esta propuesta normativa, reitero, con el objetivo de atraer inversiones en el sector de hidrocarburos y que nos permitan llevar adelante estas metas trazadas por parte de YPFB. Para finalizar, ministro, habla de atraer inversiones. ¿Qué empresas estarían trabajando en este proceso, en este plan exploratorio? ¿Existe alguna? Sí, se están firmando algunos acuerdos con distintas empresas canadienses de origen colombiana. Y Canacol, por ejemplo, el presidente viajó hace algunos días a Colombia, donde se firmó un acuerdo, justamente un convenio de estudio con esta empresa, con el objetivo de incorporar áreas para precisamente desarrollar inversiones. Seguimos negociando el área de Vitiacua, que es un prospecto bastante interesante. El año pasado, por ejemplo, hemos aprobado una ley en el área de Charagua que aproximadamente prevé una inversión de alrededor de $250 millones en una primera etapa y que podría prever durante ese proyecto alrededor de 1.100 a 1.200 millones de dólares en lo que es exploración y explotación de esa área, en el caso, lógicamente, de que todo el proceso exploratorio tenga éxito. Y lógicamente también ahí se desarrollan actividades. Estamos con una serie de carteras de proyectos exploratorios durante la gestión 2022 que sin duda busca la reactivación del upstream. En realidad acá dentro del plan 2022 estamos hablando no solamente de los proyectos aprobados, sino de todos los proyectos que implica el área que se han ido desarrollando. Tenemos lo que comenzamos el año pasado con Sararendi, Tacaray, San Miguel, Domooso, Bermejo, X46, Yapucaite, Ingri, Ñau, Villamontes, Chané, Yarará, Yope, Mayaya, Gomero y una serie de proyectos que sin duda son parte de esta cartera exploratoria. Solamente en el año 2022 estamos hablando de $700 millones. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado esta noche con nosotros en Desacuerdo, habernos contestado todas las preguntas, por haber tranquilizado el hecho de que nos garantiza que no va a haber más desabastecimientos de diésel. Y bueno, esperamos que estas renegociaciones vamos a estar detrás, lo vamos a volver a convocar para ver qué es lo que resulta con la renegociación del contrato en Brasil. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, ministro. Y usted, señor, quédese, usted, señor, señora que nos está viendo, quédese con nosotros que volvemos porque vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Gracias, ministro. Muchas gracias y también a su amable audiencia del programa Desacuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted.